Mira a tu alrededor. En todas partes ves personas que sufren de la misma vulnerabilidad fundamental, no debilidad física ni limitación intelectual, sino fragilidad psicológica. Se sienten afectados por las críticas, se derrumban bajo presión, son manipulados a través de sus inseguridades, son controlados por sus miedos y deseos no reconocidos. A pesar de todo nuestro progreso tecnológico y material, la mayoría de los humanos siguen siendo notablemente fáciles de desestabilizar psicológicamente. Pero ocasionalmente te encuentras con alguien diferente, alguien que parece misteriosamente inmune a las armas psicológicas que funcionan tan eficazmente en otros. Las críticas resbalan sobre ellos, los intentos de manipulación fracasan. La presión social no les influye. Mantienen el equilibrio donde otros lo pierden. Poseen una forma de invulnerabilidad psicológica que parece casi sobrehumana. ¿Cuál es su secreto? ¿Simplemente nacen con una armadura emocional más gruesa? ¿Carecen de las sensibilidades humanas normales? ¿O han descubierto algo sobre la estructura de la psique humana que la mayoría de las personas nunca comprenden? Carl Jung, el psiquiatra suizo y fundador de la psicología analítica, identificó un camino hacia esta invulnerabilidad psicológica, un método tan poderoso, pero tan contraintuitivo, que la mayoría de las personas nunca lo descubren. Lo llamó integración de la sombra y representa la ruta más directa para convertirse en lo que podríamos llamar mentalmente intocable. El mapa de Jung del yo oculto. Para entender cómo el enfoque de Jung crea invulnerabilidad psicológica, primero necesitamos comprender lo que él quería decir con la sombra, un concepto que va mucho más allá de lo que sugiere la comprensión popular. Jung definió la sombra como la parte de la mente inconsciente que consiste en debilidades reprimidas, defectos e instintos. Pero esta descripción clínica no capta la verdadera naturaleza o poder de la sombra. La sombra no son simplemente cualidades negativas que prefieres no ver, es la contraidentidad completa de tu autoconcepto consciente, que contiene todo lo que has rechazado de tu identidad consciente. Todos llevamos una sombra, escribió Jung, y cuanto menos se encarna en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. Esta observación revela algo crucial. La sombra no es estática. Crece en proporción a lo fuertemente que te identificas con su opuesto. Cuanto más insistes en yo soy X, más poderoso se vuelve el no X en tu sombra. Esto explica por qué las personas más santurronas a menudo tienen las expresiones de sombra más oscuras. La persona que conscientemente se identifica como perpetuamente amable alberga una crueldad extraordinaria en su sombra. El individuo que se ve a sí mismo como perfectamente racional contiene una irracionalidad salvaje en su inconsciente. El cruzado moral lleva consigo una depravación no reconocida. La sombra se forma a través de un proceso que Jung llamó disociación, el método de la psique para protegerse de cualidades que encuentra amenazantes. Como niños, rápidamente aprendemos qué aspectos de nosotros mismos atraen aprobación y cuáles provocan rechazo. Nos identificamos con los primeros y rechazamos los segundos, empujando las cualidades inaceptables fuera de la conciencia y hacia la sombra. Este proceso no es opcional ni patológico, es cómo se desarrolla la conciencia humana. El problema no es tener una sombra, sino permanecer inconsciente de ella. Como observó Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta inconsciencia crea la vulnerabilidad fundamental que hace que la mayoría de las personas
sean psicológicamente manipulables. Cuando permaneces inconsciente de los contenidos de la sombra, esos contenidos te controlan desde debajo de la conciencia. Surgen como reacciones emocionales inexplicables, comportamientos autosaboteadores y puntos ciegos morales. Peor aún, crean botones que otros pueden pulsar para desestabilizarte de manera predecible. Piensa en lo fácilmente que las personas son provocadas por acusaciones que tocan su material de sombra. Llama débil a una persona secretamente insegura y observa su reacción desproporcionada. Sugiere a un creyente privadamente dudoso que podría estar equivocado y observa su defensa dogmática. Insinúa que una persona públicamente virtuosa tiene motivos egoístas y nota su indignación moral. Estas reacciones no son aleatorias, son material de sombra siendo activado. Aquellos que pueden identificar los contenidos de tu sombra ganan una tremenda influencia psicológica sobre ti. Pueden provocar reacciones, descarrilar tu razonamiento y manipular tu comportamiento con notable precisión. Esta vulnerabilidad persiste mientras permanezcas inconsciente de tu sombra, independientemente de tu inteligencia, educación o intenciones conscientes. ¿Cómo tu sombra te controla? Jung identificó la proyección como el mecanismo principal a través del cual la sombra inconsciente controla tus percepciones y comportamientos. La proyección, escribió, es uno de los fenómenos psíquicos más comunes. Todo lo que es inconsciente en nosotros mismos, lo descubrimos en nuestro prójimo y lo tratamos en consecuencia. Este mecanismo de proyección opera continuamente, coloreando tu percepción sin tu conocimiento. La agresión que has rechazado en ti mismo se convierte en la agresión a la que eres hipersensible en otros. El egoísmo que has rechazado de tu identidad se convierte en el egoísmo que estás rápido en condenar a tu alrededor. La debilidad que te niegas a reconocer se convierte en la debilidad que inconscientemente buscas y atacas en otros. La proyección no simplemente distorsiona la percepción, crea ganchos psicológicos que otros pueden usar para manipularte. Cuando alguien activa tu proyección, ya no respondes a ellos, sino a tu propio material rechazado. Luchas contra sombras mientras crees que estás abordando la realidad externa. Considera cómo opera esto en escenarios cotidianos. En las discusiones, respondes no a lo que la otra persona realmente dijo, sino a lo que proyectaste en sus palabras. En las relaciones, reaccionas no a las cualidades reales de tu pareja, sino a los aspectos rechazados de ti mismo que has proyectado sobre ellos. En el discurso político, atacas no las posiciones reales de los oponentes, sino los elementos de sombra que has proyectado sobre sus puntos de vista. Este mecanismo de proyección explica por qué las personas con sombras no integradas son tan fácilmente manipuladas a través de desencadenantes emocionales. Activa su proyección y sus facultades racionales se apagan. Sus emociones secuestran su pensamiento. Responden a contenido generado internamente mientras creen que están abordando la realidad externa. ¿Quieres entender más sobre la invulnerabilidad psicológica? Suscríbete ahora. La persona con una sombra integrada, por el contrario, reconoce la proyección a medida que ocurre. Distingue entre amenazas externas genuinas y proyecciones generadas internamente. Mantienen el equilibrio psicológico porque no están luchando contra sombras. Están abordando la realidad tal como existe realmente, en lugar de filtrarla a través de material inconsciente. Esta distinción crea la primera capa de invulnerabilidad psicológica. Libertad de manipulación a través de desencadenantes de proyección. Cuando has integrado elementos de sombra,
Los ataques que provocarían reactividad emocional, en otros simplemente te proporcionan información. Respondes estratégicamente en lugar de reactivamente, porque no estás defendiéndote contra el reconocimiento de partes rechazadas de ti mismo. La paradoja de la vulnerabilidad. Fortaleza a través del reconocimiento. El enfoque de Jung sobre la fortaleza psicológica contiene una paradoja que muchos encuentran difícil de aceptar. La verdadera invulnerabilidad no viene de negar la debilidad, sino de reconocerla plenamente. La aceptación de uno mismo es la esencia de todo el problema moral y el epítome de toda una perspectiva de vida, escribió. Esto representa una desviación radical de los enfoques convencionales de la fortaleza psicológica, que típicamente enfatizan el pensamiento positivo, la afirmación de fortalezas y la evitación de autoconceptos negativos. Jung reconoció que estos enfoques a menudo fortalecen el ego mientras dejan la sombra intacta, creando la ilusión de fortaleza mientras preservan la vulnerabilidad fundamental. La verdadera invulnerabilidad psicológica requiere lo que Jung llamó el camino de lo que podría parecer autodegradación. Reconocer tu capacidad para comportamientos y cualidades que previamente has rechazado de tu identidad. La persona que ha confrontado completamente su potencial de cobardía no puede ser manipulada a través del miedo a parecer débil. El individuo que ha reconocido su capacidad de crueldad no puede ser controlado a través de su necesidad de mantener una autoimagen puramente virtuosa. Esto explica por qué algunos de los individuos psicológicamente más formidables a menudo hablan abiertamente sobre sus defectos, debilidades y capacidades más oscuras. Esto no es autodepreciación, sino integración de la sombra. El reconocimiento de que reconocer estas cualidades elimina su poder para controlarte desde el inconsciente. Considera cómo opera esto en escenarios prácticos. Cuando alguien intenta avergonzarte por una cualidad que ya has reconocido en ti mismo, su ataque no encuentra objetivo. Cuando intentan desencadenar una inseguridad que ya has confrontado, no ocurre ninguna reacción. Cuando intentan manipularte a través del miedo a una pérdida de autoimagen que ya has aceptado, su influencia desaparece. Jung describió esta fortaleza paradójica. La regla psicológica dice que cuando una situación interna no se hace consciente, sucede afuera, como destino. Es decir, cuando el individuo permanece indiviso y no toma conciencia de sus contradicciones internas, el mundo debe, por necesidad, actuar el conflicto y dividirse en mitades opuestas. Esta percepción revela por qué la integración de la sombra crea una resiliencia psicológica aparentemente milagrosa. La persona que ha hecho conscientes sus contradicciones internas ya no las proyecta hacia afuera, ni permite que sean desencadenadas desde el exterior. Ha eliminado el mecanismo principal, a través del cual las fuerzas externas pueden desestabilizarla psicológicamente. El proceso de integración, volverse mentalmente intocable. Jung no solo identificó la sombra, desarrolló enfoques específicos para integrarla y lograr la invulnerabilidad psicológica. Estos métodos forman lo que podríamos llamar el código de la sombra de Jung, el camino práctico para volverse mentalmente intocable. El primer paso es el reconocimiento de la sombra, desarrollar conciencia de los contenidos específicos de tu sombra. Jung sugirió varios métodos para este proceso de descubrimiento, incluyendo análisis de sueños, imaginación activa y examen de reacciones desencadenadas. El principio común es la atención a lo que provoca respuestas emocionales desproporcionadas.
todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos, observó Jung. Esto proporciona un punto de partida práctico. Identifica lo que desencadena fuertes reacciones negativas en ti. Las cualidades que más te perturban en otros casi seguramente existen en tu sombra. Las posiciones políticas que provocan tu indignación más fuerte probablemente se conectan con aspectos no reconocidos de tu psique. Los comportamientos en otros que te parecen inexcusables a menudo reflejan cualidades que has rechazado en ti mismo. Este proceso de reconocimiento no se trata de aceptar comportamientos dañinos, sino de reconocer tu capacidad para lo que juzgas más duramente en otros. Es la diferencia entre decir, esa persona es malvada y yo soy bueno, y reconocer, esa persona ha actuado según capacidades que también existen dentro de mí. La primera afirmación fortalece la sombra. La segunda, la integra. El segundo paso es la aceptación de la sombra. Reconocer las cualidades de la sombra como partes legítimas de tu psique completa, en lugar de aberraciones a eliminar. No hay luz sin sombra y no hay totalidad psíquica sin imperfección, escribió Jung. Esta aceptación no significa actuar según impulsos destructivos, sino reconocerlos como aspectos de tu humanidad completa, en lugar de intrusiones ajenas. Este proceso de aceptación implica lo que Jung llamó retirar proyecciones, reconocer cuando estás percibiendo tus propios contenidos de sombra en situaciones externas. En lugar de combatir estas cualidades en otros, las reconoces en ti mismo. En lugar de ser desencadenado por acusaciones que tocan material de sombra, reconoces la verdad parcial que contienen mientras mantienes perspectiva sobre tu identidad completa. El tercer paso es la integración de la sombra, incorporar cualidades de sombra en la identidad consciente en formas constructivas. La sombra es un problema moral que desafía a toda la personalidad del ego, señaló Jung. Tomar conciencia de ella implica reconocer los aspectos oscuros de la personalidad como presentes y reales. Esta integración no significa rendirse a impulsos destructivos, sino canalizar su energía constructivamente. La agresión que has rechazado puede convertirse en asertividad saludable cuando se integra. El egoísmo que has rechazado puede transformarse en autocuidado apropiado. Los elementos irracionales que has suprimido pueden emerger como intuición creativa. La integración no elimina estas cualidades, sino que las transforma de disruptores inconscientes a recursos conscientes. Este proceso de integración crea una totalidad psicológica que hace imposible la manipulación a través de la activación de la sombra. Cuando alguien intenta activar material de sombra que ya has integrado, simplemente destacan aspectos de ti mismo que ya has reconocido. Sus armas psicológicas no encuentran un objetivo vulnerable porque has eliminado los ganchos inconscientes que típicamente explotarían. La mente intocable. Aplicaciones prácticas. El enfoque de integración de la sombra de Jung crea una invulnerabilidad psicológica que se manifiesta de maneras prácticas en varios dominios de la vida. Entender estas aplicaciones revela por qué el trabajo con la sombra representa un camino tan poderoso hacia la intocabilidad mental. En las relaciones personales, la integración de la sombra previene las proyecciones inconscientes que típicamente crean conflictos recurrentes. En lugar de ver a las parejas a través de la lente distorsionadora de tu sombra, las percibes con mayor precisión. La crítica que desencadenaría reacciones defensivas en otros se convierte en información para la autorreflexión. Los intentos de manipulación emocional fracasan
porque los botones que otros presionarían han sido examinados conscientemente y desactivados. En entornos profesionales, la integración de la sombra crea una notable inmunidad a las políticas de oficina y juegos de poder. El colega que intenta desencadenar tu inseguridad no encuentra reacción. El socavamiento sutil que provocaría a otros en respuestas perjudiciales para la carrera resbala sobre ti. La presión social que típicamente forzaría la conformidad con el pensamiento grupal pierde su poder cuando has integrado el miedo al rechazo que impulsa esa conformidad. En el discurso público, la integración de la sombra permite mantener un pensamiento claro en medio de desencadenantes emocionales que descarrilan a otros. La retórica política, diseñada para activar sesgos inconscientes, pierde efectividad. La indignación moral que nublaría el juicio de otros se convierte en una oportunidad para una comprensión más profunda. Los argumentos que provocarían una reacción defensiva en la mayoría se convierten en oportunidades para una consideración genuina, cuando el material de sombra no se activa automáticamente. Esta intocabilidad mental no significa volverse insensible o desarrollar piel gruesa en el sentido convencional. Significa lograr una relación fundamentalmente diferente con tu psique completa, una donde los desencadenantes no funcionan porque ya has reconocido conscientemente lo que esos desencadenantes apuntan. Los resultados a menudo parecen casi sobrenaturales para aquellos que no han experimentado el proceso. El individuo integrado mantiene la compostura en situaciones donde otros son secuestrados emocionalmente. Dicen verdades que otros temen reconocer. Permanecen centrados cuando todos a su alrededor pierden el equilibrio. Ven claramente cuando otros están cegados por la proyección. Esto no es porque carezcan de sensibilidad humana normal, sino porque han logrado lo que Jung llamó individuación, totalidad psicológica que trasciende la fragmentación que mantiene a la mayoría de las personas vulnerables a la manipulación. La totalidad no se logra cortando una porción del ser, escribió Jung, sino por la integración de los contrarios. La psique invulnerable. El código de la sombra de Jung revela una verdad contraintuitiva. La invulnerabilidad psicológica no viene de construir defensas más fuertes, sino de eliminar por completo la necesidad de defensas. Cuando has integrado tu sombra, los ataques que devastarían a otros simplemente proporcionan información. Los desencadenantes que secuestrarían el funcionamiento normal resbalan sin efecto. Las técnicas de manipulación que controlan confiablemente a la mayoría de las personas fallan por completo. Esto no es teórico, sino práctico. Aquellos que se someten a una integración completa de la sombra desarrollan una forma de inmunidad psicológica que parece casi sobrehumana para aquellos que todavía operan desde una conciencia fragmentada. No son provocables. No son manipulables a través de la vergüenza, el miedo o la inseguridad. Mantienen la claridad donde otros se vuelven emocionalmente reactivos. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, escribió Jung, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta percepción captura la esencia de su enfoque sobre la fortaleza psicológica. La verdadera intocabilidad mental no viene de negar la oscuridad, sino de traerla a la luz de la conciencia, donde se transforma de vulnerabilidad a poder. La paradoja final del código de la sombra de Jung es que el reconocimiento completo de la debilidad crea una fuerza sin precedentes. Al confrontar e integrar todo lo que has rechazado, logras una totalidad psicológica que hace la manipulación externa prácticamente imposible. Te vuelves mentalmente intocable, no porque seas invulnerable al daño,
sino porque ya has confrontado el daño interno que la mayoría de las personas pasan sus vidas evitando. Este camino no es fácil. Requiere coraje para enfrentar lo que has pasado toda una vida negando. Exige una honestidad que pocos están dispuestos a practicar consigo mismos. Requiere abandonar autoconcepciones reconfortantes pero falsas. Sin embargo, la recompensa, libertad psicológica, que pocos humanos experimentan jamás, hace que el viaje valga la pena. En un mundo donde la mayoría permanece inconscientemente controlada por sus sombras, aquellos que integran este material rechazado logran una forma de liberación que se manifiesta como una resiliencia psicológica aparentemente milagrosa. No son especiales ni sobrehumanos. Simplemente han tenido el coraje de completar el trabajo psicológico que la mayoría nunca comienza, transformando su mayor vulnerabilidad en fuerza inexpugnable.